Buenas tardes a todos. Vamos a hacer otro de los videos breves hablando sobre un tema interesante, creo, resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado, haciendo referencia en particular al Comité ASI 216. Nosotros sabemos que las estructuras de hormigón armado tienen una capacidad sustancialmente mayor a las estructuras metálicas para resistir un evento de estas características. Pero naturalmente esa capacidad está limitada en función de la intensidad del siniestro y la duración del mismo. Acá vemos el incendio de la Torre Windsor en Madrid en el año 2005, antes y después del siniestro, que duró muchas horas antes de ser controlado y provocó el colapso parcial. Solamente quedó la zona central con núcleos de tabiques que luego tuvo que ser demolida. Acá observamos, por ejemplo, la zona inferior de losas y vigas en un local que se ha generado un incendio con altas temperaturas y se ha llegado a producir el fenómeno de desprendimiento del recubrimiento, quedando expuestas las armaduras y siendo a partir de ese instante mucho más susceptibles a ser dañadas. Con respecto a la acción del fuego sobre la resistencia del hormigón mismo, acá tenemos dos curvas en donde en ordenadas tenemos para temperatura ambiente la resistencia 1 y en la medida que la temperatura se eleva, las curvas nos marcan para agregados silíceos o calcáreos la disminución de la resistencia del mismo hormigón, medidas en probetas gemelas. Tenemos a modo de ejemplo que para un hormigón con agregado silicio, la curva en negro, para una temperatura que genere el incendio del orden de los 600 grados, la resistencia remanente de ese hormigón está en el orden de menos del 50%, cercano a un 45%. En la tabla que observamos, vemos en la primera columna, en minutos, la temperatura que se alcanza en un incendio según la curva de fuego normalizada en función del tiempo que dura el mismo. Y tenemos en minutos la temperatura alcanzada. La temperatura alcanzada en la tercera columna en el acero, en un elemento de acero estructural sin protección. Y la temperatura, a modo de ejemplo, alcanzada en la armadura incorporada en una losa con recubrimientos de 3 centímetros y de 4 centímetros y medio. Entonces, por ejemplo, para 120 minutos, con una temperatura máxima de 1030 grados centígrados, las armaduras inmersas en el hormigón con 3 centímetros de recubrimiento llegarían a una temperatura de 570 grados. Con 4 centímetros y medio se reduciría a 425. Observamos la fuerte incidencia del recubrimiento en la protección de las armaduras. Posterior al incendio, si la estructura no colapsó, habrá que hacer un estudio para observar y analizar el estado en el que ha quedado la misma, realizando observaciones visuales, ensayos no destructivos, extracción de probetas testigo, evaluación del estado de las armaduras, deformaciones en losas, etc. En la gama de ensayos factibles tenemos ensayos no destructivos como esclerometría, ultrasonido, pachómetros. Con el pachómetro definimos posición y ubicación de armaduras y con los dos anteriores podemos definir valores, estado relativo de un sector de hormigón respecto de otro. Y ensayos destructivos, por otro lado, que serían tomas de probetas testigos para ensayos a compresión o análisis microscópico. Asimismo, tenemos que estudiar la documentación conforme a obra para evaluar
la pérdida de resistencia y los daños, qué implicancias tienen sobre la posibilidad de volver a poner en servicio esa estructura. Con respecto a las deformaciones en losas que menciono, el siniestro genera deformaciones impuestas muy severas que están restringidas parcialmente por los elementos de apoyo, por ejemplo en la losa y vigas, las columnas y tabiques, y por lo tanto eso genera situaciones de solicitaciones no contempladas en el proyecto original. Respecto del Comité ASI 216 que se refiere a este tema, dado que el Código ASI 318-2005 ni los posteriores lo trata específicamente, desarrolla una serie en un método simplificado, una serie de criterios para establecer espesores mínimos de los elementos y recubrimientos mínimos para cumplir con un periodo determinado de protección al fuego que se requiere en cada caso. En el artículo 2.1 de la citada publicación se indica que si se desconoce el tipo de agregados a utilizar en el hormigón, deberemos obtener los valores mínimos con el agregado más desfavorable, ASI 216. Entonces, el enfoque en este método simplificado es definir espesores mínimos para un dado elemento, viga, tabique, columna, losa, y por otro lado definir recubrimientos mínimos de las armaduras. A modo de ejemplo, para tabiques portantes, losas, se establecen espesores mínimos en base a la resistencia al fuego obtenida para diferentes periodos de tiempo, 1 hora, 2 horas, etc., que sería el tiempo que uno considera que la estructura debe mantenerse como mínimo estable, sin colapsar, para permitir la evacuación de los ocupantes. Recordemos las Torres Gemelas, por ejemplo, el evento y el colapso en situación en que todavía se estaban evacuando las mismas. En la tabla 2.1, transcripta a continuación, se expresan esos valores en pulgadas. En la columna de la izquierda tenemos tipo de agregados, y luego observamos a la derecha mínimo espesor equivalente para una resistencia al fuego de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Frecuentemente se habla de 2 horas, por ejemplo para agregados silicios, y 2 horas, el mínimo espesor equivalente para resistir al fuego durante ese periodo es de 5 pulgadas en losas y tabiques. Con respecto al mínimo recubrimiento para losas de entrepiso y cubiertas de hormigón, en función del tipo de agregados y de que la estructura esté restringida o no restringida, se definen recubrimientos mínimos. En general, 3/4 de pulgada es el valor indicado. Respecto del mínimo recubrimiento para vigas no pretensadas, tenemos en la tabla situación restringida y no restringida, ancho de la viga en pulgadas, 5 pulgadas, 7 pulgadas mayor que 10 pulgadas, por ejemplo para la situación restringida, recubrimiento de resistencia al fuego correspondiente a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, por ejemplo, para la situación de un ancho de viga de 5 pulgadas y 2 horas de recubrimiento para la resistencia al fuego, el recubrimiento especificado sería de 3/4 de pulgada. Y la misma tabla nos indica que para las barras de esquina, que estarían expuestas al fuego en 2 de sus caras, ¿sí?, en la cara inferior y en la cara lateral, la situación es más desfavorable y el recubrimiento utilizado para verificar, el recubrimiento físico que tengan, para hacer esta verificación hay que reducirlo a la mitad del valor real, ¿sí?, por esta situación que el fuego accionaría sobre 2 de sus caras, la cara inferior y la cara lateral. Por otro lado, en el artículo 2.5 del ASI 216 se indican dimensiones mínimas de columnas en función del tipo de agregados de hormigón y el tiempo requerido de resistencia al fuego.
También se menciona que el recubrimiento mínimo de hormigón de la armadura principal de columnas no puede ser menor que 25 milímetros multiplicada por el número de horas de la resistencia al fuego requeridas. Entonces, respecto a dimensiones mínimas de columnas, a modo de ejemplo, para agregados silicios, 2 horas de resistencia, la dimensión mínima de la columna tiene que ser 10 pulgadas, es decir, mayor o igual a 25 centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, la columna de 20 por 20 no sería aceptable en este caso, más allá de que las cargas sí lo permitieran. La incidencia del fuego sobre un determinado elemento depende, entre otras variables, como dijimos, de la relación volumen-superficie, por eso se limitan espesores, expuestos y eventualmente de las pantallas de protección que se hayan colocado a tal fin, por ejemplo un enlucido de yeso. Acá en este corte que vemos, distribución de temperaturas tras una hora de exposición al fuego en una viga que tenga 30 centímetros de espesor y el sector contemplado 40 centímetros de altura, observamos que las curvas de temperatura generan un efecto más acentuado en la zona de esquinas como hemos mencionado. Por eso esas barras son las más afectadas por el siniestro. Los aceros de dureza natural pueden recuperar prácticamente toda su resistencia luego de un enfriamiento gradual, lento, aún habiendo superado temperaturas del orden de 500 grados. En los aceros de pretensado, por otro lado, la acción del fuego es más grave, perdiendo sus características en forma definitiva. Particularmente pensemos en una losa posttensada, el daño sería realmente muy serio. Con respecto al enfriamiento gradual, a veces la acción del cuerpo de bomberos genera un enfriamiento que no es tan gradual y los daños son mayores. Vamos a ver, para cerrar este video que es breve, un ejemplo de aplicación de este método simplificado sobre una viga de hormigón armado ya diseñada con 3 barras del 16 milímetros como armadura traccionada, con 4 centímetros del baricentro de la barra a la cara inferior y 4 de la barra de esquina a la cara de borde, estribos del 8 cada 15, y se nos pide verificar la capacidad resistente al fuego según el ASI 216 de esta viga, perteneciente a un edificio de hormigón armado con destino a oficinas, el valor requerido de resistencia al fuego en el pliego de especificaciones técnicas del proyecto nos indica 2 horas. ¿Sí? Entonces, hecho el diseño para las cargas y las diferentes combinaciones de cargas mayoradas, vamos a verificar si este diseño es adecuado para cumplir con la resistencia al fuego de 2 horas requerida. La armadura inferior está constituida por 3 barras de acero ADN 4250 de diámetro 16 con estribos de Fidel 8 cada 15 y como vimos en el dibujo, la distancia del eje de barra a borde de la superficie exterior es de 40 milímetros según el dibujo, el croquis, ¿no? El corte. Asumimos de la tabla 2.2 del código ASI 216 que la viga presenta condición restringida. Es lógico esto en función de la vinculación con columnas y tabiques. Obtenemos el valor de R 3/4 de pulgada, es decir, aproximadamente 20 milímetros. Vamos a hacer la verificación con respecto a las barras internas. Para una barra interna el recubrimiento existente es 40 milímetros menos el diámetro de barra sobre 2 que es 16 milímetros sobre 2, 32 milímetros, verifica. Es decir que la barra interna verifica la condición de resistencia de 2 horas. Con respecto a las barras de esquina, la situación es igual, son 4 centímetros, pero lo que dice el comité, es que por su situación más desfavorable tenemos que computar físicamente la mitad del recubrimiento que exista. Entonces el recubrimiento efectivo es 0,5 por 40 menos Fi sobre 2, que nos da 12 milímetros. Por lo tanto, las barras de esquina no verifican y el diseño global de la viga no verifica con la condición de resistencia al fuego de 2 horas. Deberíamos readecuar ese diseño, fundamentalmente pensando en las armaduras de esquina,
para que cumplimenten con ese recubrimiento mínimo solicitado. Bueno, con esto culmino la presentación. En el link que les voy a dejar abajo hay un video más extenso que trata el tema con un enfoque más general y con otros conceptos que incorporamos. Gracias.